Bueno, muy buenas noches, estimadas, estimados aprendices, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión en línea del curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Esta semana también tenemos la novedad de que la plataforma empezó a fallar el día de hoy jueves 23. Ya había quedado restablecida, pudo trabajar en ella el martes, el miércoles, pero hoy realmente no ha permitido adelantar. Por eso, mm, probablemente ustedes no han podido ingresar a la plataforma. Sí, es un problema que tiene como el SENA a nivel central con la plataforma. Todos los cursos pues terminan bloqueados. Algunos logran ingresar, otros yo por lo menos no he logrado ingresar hoy en todo el día. A veces paso la primera fase, me autentico en la plataforma, pero luego se queda pensando y no me avanza. Entonces, bueno, igual el curso lo tenemos que continuar. No creo que se modifiquen las fechas. Aquí estoy haciendo la grabación, dejándola disponible y con la idea que todos y todas pues puedan terminar el curso, este curso tan importante de atención integral de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos. Les recuerdo nuevamente, hemos podido hablar poco a nivel sincrónico, solo asincrónico por los chats y por los foros, pero yo soy pues José Mauricio Hernández Sarmiento, médico y antropólogo. Soy instructor del SENA para temas básicamente de indígenas y algunos otros temas de índole médico. Este curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos se inició el día 26 de junio y terminará la semana próxima, el 31 de julio. Sin embargo, las evidencias se recibirán hasta las 12 de la noche del día 29 de julio, es decir, creo que el miércoles, ¿no? Con el fin de realizar actividades de finalización de curso para el día 30, calificar todas las evidencias que estén pendientes y el día 31 antes de mediodía notificar al SENA quienes aprueban. Como lo he repetido en las sesiones anteriores, no se preocupen si alguien tiene pendiente las evidencias de la primera, segunda, tercera semana. En el SENA se pueden enviar las evidencias pues de forma tardía, pero el último plazo es hasta, eh, es decir, se puede, parece ser que hubo bueno, esto sí fue el internet que me jugó una pasada. Mm, Algunos ya han enviado las evidencias incluso esta cuarta semana, por lo tanto todo está bien, tanto enviarlas un poquito más tarde o enviarlas por adelantado. Esta última semana inició el día 21 y vamos hasta el día 29 de julio. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje para esta cuarta semana? Ya vimos y recordamos en la primera semana, aprendimos a conocer las leyes y la normativa vigente para la atención y el restablecimiento de derechos de víctimas de ataque con agente químico. La segunda semana vimos cuál es el protocolo de atención clínica de los pacientes, tanto en el servicio de urgencias como a nivel prehospitalario. Y también en la segunda semana hablamos un poco de esa necesidad que tenemos los trabajadores de la salud de entrenarnos en los elementos de material probatorio, cómo guardarlos, cómo hacer que esas pruebas o esos elementos probatorios cumplan con algunas características para que puedan ser utilizados por la justicia y se puedan restablecer los derechos, ¿sí? La tercera semana, la semana pasada, que también teníamos problemas con la plataforma, hablamos de los primeros auxilios psicológicos. Muy interesante.
aprendimos lo básico con su mnemotecnia del A, B, C, D, E, y vimos cómo esos primeros auxilios psicológicos nos pueden ayudar incluso en otros tipos de violencia a, a los cuales nosotros podamos aportar pues en el manejo inicial psicológico de estas personas víctimas de violencia. Para hoy, cuarta semana, los resultados de aprendizaje son los siguientes. El primero es diligenciar los formatos RIPS, que son los registros individuales de la prestación de servicios de salud, RIPS, y los registros de los formatos del CIVIGILA, así como activar la ruta intersectorial según la normatividad vigente. Entonces, ¿qué son eso de los RIPS? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos trabajadores de la salud, pero hay algunos que no lo son, de acuerdo al foro social. Los RIPS son todos los registros de atención que tiene cualquier institución de salud. Cualquier persona, cualquier paciente que pase por una institución de salud debe quedar registrada en un registro individual de prestación de servicios. Y en ese registro, en el caso de un paciente víctima de ataque por agente químico, pues debe quedar con unos datos particulares. Y una cosa importantísima y es debe quedar muy bien definido cuál es su diagnóstico. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes, la mayoría de los pacientes que son víctimas de ataque con agente químico terminarán siendo remitidos a otras instituciones y se hace preciso que puedan llevar los datos de la remisión y del diagnóstico lo más claro posibles. Si no cumplimos con eso, es posible que el paciente llegue a la nueva institución y se pierda tiempo aclarando cuál era el diagnóstico y cuál es el paso a seguir. Entonces, esos RIFs hacen que los diagnósticos se basen en unos criterios internacionales y según esos criterios internacionales se otorgue un código y el paciente se vaya con ese código. Yo voy a poner un ejemplo. Si nosotros permitiéramos, por ejemplo, que una gripa quedara registrada, pues como el médico la quiere llamar, entonces habrán algunos que la llaman gripa, otros gripe, otros resfriado, otros influenza, otros rinofaringitis, otros rinitis, pero no, todos esos posibles diagnósticos alrededor de la gripa tienen un código y ese es el código que debe quedar registrado en esos RIPS. Entonces, en el caso de pacientes que son víctimas de ataque con agente químico, es preciso que su diagnóstico quede muy bien definido en un código que se llaman CIE-10, que es el Consejo Internacional de Enfermedades. Entonces vamos a mirar cómo se registran esos códigos en el RIPS. Las fichas del CIVIGILA, el CIVIGILA es el sistema de vigilancia epidemiológica que tiene el Ministerio de Salud de Colombia. Es un sistema muy bueno, muy robusto. Yo creo que quedó probada su eficacia cuando estuvimos en la pandemia por el COVID. Recuerden que ustedes que cada día, al final del día, los noticieros, el Ministerio de Salud, los avances informativos nos mostraban cuántas personas habían sido diagnosticadas cada día, en dónde estaban esas personas, cuáles tuvieron complicación, cuáles infortunadamente fallecían. Ese sistema de Civigila es un sistema muy robusto de vigilancia epidemiológica que tiene el Ministerio de Salud y allí se deben registrar la gran mayoría de enfermedades que se diagnostican en las diferentes clínicas. Hay normalmente dos tipos de registro. Un registro inmediato cuando vemos diagnósticos de importancia epidemiológica como en este tipo de eventos de violencia, pues el reporte debe ser inmediato. Anteriormente se hacía por teléfono, por fax. Hoy pues es muy fácil porque todas las instituciones de salud del país pues tienen acceso a la
a la base de datos, entran a la base de datos y reportan el caso. Hay muchos eventos de salud que deben ser reportados cada día según se presenta, cada día. Y hay otros eventos de salud que se reportan semanalmente todos los viernes. El viernes cada institución de salud, un hospital grande, un hospital pequeño, una clínica particular, un consultorio, debe estar reportando las enfermedades que son de vigilancia epidemiológica, que son la mayoría, los eventos de salud pública como accidentes, intentos de suicidio, violencia, deben ser reportados al Civigila y esta es la forma en que el Estado colombiano, el Ministerio de Salud, conoce cuál es la situación de salud de nuestro país y actúa consecuente a esos datos. Entonces vamos a ver cómo se diligencia el RIPS, que cada institución de salud tiene su formato de RIPS, y cómo se diligencia, al menos una parte, la ficha del Civigila. Ese es el resultado de aprendizaje principal, además de reportar la víctima de ataques con agentes químicos según los lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Vamos a ver cómo se reporta y también cómo activar las rutas intersectoriales. Recuerden también que la ruta que sigue un paciente víctima de ataque con agente químico dependerá del sitio donde se encuentre, ¿no? Porque si vamos a ver, si un paciente víctima de ataque con agente químico ingresa a un hospital de cuarto nivel aquí, pues yo estoy en Medellín, en el Hospital San Vicente Fundación o en el Hospital Pablo Tobón Uribe, que son de cuarto nivel, pues el paciente ingresa allí y allí están todos los servicios que el paciente tiene, y que el paciente necesita, perdón. Muy probablemente ese paciente no necesita ser remitido ni se irá para otra institución. Una vez ingresa a urgencias, hay un protocolo, una ruta, y todos los servicios serán generados al interior del hospital. Pero si ese paciente ingresa por un hospital de primer nivel de un pueblo, pues la ruta intersectorial tiene que ser diferente. Además, no en todos los pueblos hay fiscalía, no en todos los pueblos hay medicina legal. Entonces, cada institución tendrá su ruta particular, ¿no? En instituciones, vuelvo a decir, un hospital de cuarto nivel tiene su servicio de psicología, de psiquiatría, su atención especializada, pero hay otros sitios donde no hay esos servicios y tiene que el paciente ser remitido para poder recibir esos servicios. Entonces, la ruta intersectorial dependerá mucho, cómo no, de el sitio donde se encuentre el paciente. Bien, ¿cuáles son las evidencias para esta semana? Entonces, las evidencias son, la primera es referente al formato RIPS y al Civigila. Las violencias de género son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Se consideran una problemática de salud pública debido a las graves afectaciones que generan en las víctimas y a la cantidad de población afectada. Es por ello que ante estas situaciones se requiere un reporte inmediato y bien diligenciado de estos eventos en el sistema de vigilancia en salud pública, así como un registro adecuado de los códigos de enfermedad relacionados con estas violencias en los registros individuales de la prestación de servicios de salud. Por consiguiente, para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, la ficha de notificación en Civigila, la activación intersectorial, el material complementario, especialmente el formato de notificación del Instituto Nacional de Salud, que es la ficha específica para este tipo de eventos. Para este diligenciamiento hay que tener en cuenta un caso que nos trae la plataforma, que es el caso de Blanca. A partir de este caso, de la lectura del caso de Blanca, usted, que es el médico de urgencias, debe realizar las siguientes acciones, que son diligenciar la ficha del Civigila y diligenciar la
ficha del RIPS. Vamos a leer el caso de Blanca para resolver esta evidencia. Voy a buscar aquí el caso de Blanca. Entonces aquí está el caso de Blanca en la guía de aprendizaje número 1 en la página 9, que está caso Blanca. Vamos a leerlo. Blanca es una mujer de 32 años, vive en la ciudad de Medellín, se dedica al trabajo doméstico y tuvo una relación de unión marital de hecho por un año con Juan, un hombre de 38 años que se desempeña como conductor de bus intermunicipal. Hace 10 días ella decidió terminar la relación puesto que se dio cuenta que Juan tiene una amante en otra ciudad. Cuando ella le reclamó, él se puso muy violento física y verbalmente, dándole empujones y bajo amenaza le decía que ella siempre tenía que estar con él, porque si ella no era para él, no sería para nadie. Por lo tanto, no se podía terminar esa relación. Frente a esta situación, Blanca tuvo que llamar a la policía para lograr que Juan se marchara de la casa. El jueves 17 de diciembre del 2020, siendo las 6 de la tarde, cuando Blanca se encontraba esperando su transporte en el paradero de buses, después de salir de su trabajo, se da cuenta que Juan se acerca corriendo hacia ella y sin decir una sola palabra, le lanza a la cara un líquido frío. En ese momento siente un intenso dolor y ardor en su cara, cuello, ojos y tampoco puede ver. Recibe la atención prehospitalaria adecuada y la llevan a urgencias a un hospital cercano. Allí determinan que por las características de las lesiones fue atacada con ácido sulfúrico. Recuerden, este ácido sulfúrico es el agente químico con el que más se hacen ataques en Colombia por la facilidad para conseguirlo. El ácido sulfúrico es un ácido que se utiliza en las baterías de las motos de los carros, entonces la gente tiene fácil acceso a él. Entonces, bueno, recibe la atención adecuada, la llevan a urgencias y determinan que lo que recibió en su cara fue ácido sulfúrico. Presentó lesiones en la cara, en el cuello y en el tórax de segundo y tercer grado que comprometen o que comprometieron un 7% de la superficie corporal. Por tanto, se inicia el manejo médico correspondiente y la valoración con el especialista en salud mental. Se realiza la articulación intersectorial con justicia y protección y la recolección de la evidencia médico-legal. Este es el caso de Blanca, una mujer de 32 años, terminó su relación sentimental con Juan. Juan, una semana después de separarse, la ataca el 17 de diciembre a las 6 de la tarde, le lanza ácido sulfúrico y le produce lesiones en cara, cuello y tórax, con quemaduras de segundo y tercer grado que comprometieron un 7% relativamente bajo de su superficie corporal. Bien, en base a este caso de Blanca, lo que nos pide la evidencia es lo siguiente. Primero, diligencie los puntos 7, 8 y 9 de la ficha de notificación individual que se encuentra en la plataforma. Entonces vamos a ver, yo voy a compartir pantalla para mostrar la ficha. No me deja. Vamos a ver. Compartir pantalla. Compartir. A ver, ¿dónde está la guía?
Un momento, porque no la veo anexo ficha. Mm, y, no, ese es el RIPS. Un momento, a ver, ¿por qué no me deja compartir? Bueno, ahora sí, creo que aquí la tenemos. Muy bien, la evidencia nos dice que esta es la ficha de notificación del sistema de vigilancia en salud pública, si vigila. Esta es la ficha que se debe diligenciar cuando estamos frente a un caso de violencia por ataque con agente químico. Entonces aquí tenemos unos datos básicos relacionados con el sitio que hace la notificación, ¿cierto? El día que se hace la notificación, recuerden que un evento de ataque con agente químico de notificación inmediata y obligatoria. O sea, toda institución debe notificarlo y lo debe hacer el día que el paciente ingresa a la institución. Tiene varios numerales, el primero información general, el segundo la identificación del paciente, tercero los datos de la notificación, cuarto espacio exclusivo para los entes territoriales, 5 modalidad de la violencia, 6 datos de la víctima, 7 datos del agresor, 8 datos del hecho y 9 atención integral en salud. Entonces, lo que nos pide la plataforma, la evidencia, es que diligenciemos el punto 7, 8 y 9. Entonces, datos del agresor. El sexo es un masculino, Juan. Parentesco con la víctima es la expareja. El punto 23, marcamos, es su expareja. ¿Convive con el agresor? No, ya no convive con el agresor porque ya se dejaron. Aquí es para llenar si el agresor es no familiar, pero como ya pusimos que es una expareja, aquí no debemos llenar nada. Agresor no familiar si fuera un profesor, un amigo, un compañero de trabajo, de estudio, desconocido, vecino, sacerdote, servidor público, en fin. ¿Hecho violento ocurrido en el marco del conflicto armado? No, sí es un hecho violento, pero tenemos muchas violencias relacionadas con el conflicto armado, pero esta no. En realidad ponemos aquí no. Datos del hecho. Mecanismo utilizado para la agresión. Aquí tenemos quemadura por ácido, álcalis o sustancias corrosivas, la 13. Aquí lo marcamos, la 13, porque fue una quemadura con ácido sulfúrico. El sitio anatómico comprometido con la quemadura fue la cara, el cuello y el tronco. Hay que señalarlos: cara, cuello, tronco. Grados. Recuerden que tenía quemaduras grado 2 y grado 3. Y de un 7% en extensión. Entonces, marcamos el punto 2, ¿cierto? Marcamos el punto 2. Fecha en que ocurrió el hecho. El hecho ocurrió el 17 de diciembre del 2020. Entonces, aquí lo vamos a poner. Fecha del hecho, 17 de diciembre del 2020. El escenario fue vía pública y el ámbito de violencia
según ocurrencia, no fue a nivel escolar, laboral, institucional, virtual, comunitario, fue en un espacio comunitario en la vía pública, ¿cierto? No fue en el hogar, no fue institucional, no fue escolar, no fue laboral. Estos son los datos del hecho. Y atención integral en salud, estos son los 3 puntos que debemos llenar. ¿Se le dio profilaxis para VIH? No. El número 2, marcamos no. ¿Profilaxis para hepatitis B? No. ¿Otras profilaxis? No. ¿Anticoncepción de emergencia? No. ¿Orientación para la interrupción voluntaria del embarazo? No. ¿Salud mental? Sí. Tenemos que hacer una atención inicial en salud mental. ¿Remisión a protección? Sí. Necesitamos llamar a las instituciones que restablezcan sus derechos de protección. Informe a la Fiscalía, Policía Nacional, sí. Y recolección de evidencia médico-legal, sí. Esta es la ficha en general para reportar un caso de violencia de ataque por agente químico, pero la evidencia nos pide que diligenciemos el punto 7, el punto 8 y el punto 9 de esta ficha de notificación obligatoria del CIVIGILA. Lo que nos pide además en el siguiente punto, aquí lo vamos a ver, un momento por favor. Entonces, el primer punto de esta evidencia es diligenciar los puntos 7, 8 y 9 de la ficha del CIVIGILA. Y segundo, diligencia el formato RIPS con los códigos correspondientes. Entonces, primero que todo les quiero mostrar la tabla de códigos. A ver si aparece ahí. No, tengo que volver a hacer dejar de compartir y nuevamente compartir pantalla. Y vamos acá con este. Muy bien. A ver si aparece en la pantalla. Esto es el RIPS. Este es el registro individual de prestación de servicios de salud. Este es el que hay que diligenciar. Por supuesto que estas primeras datos, pues no tenemos el número de factura, no tenemos el código del prestador de servicios de salud, tipo de identificación de doña Blanca no tenemos, bueno, la fecha de consulta sí, el 17 de diciembre. Número de autorización, eso es importante para las instituciones prestadoras de servicios de salud porque necesitan siempre tener todos los eventos autorizados porque si no después dicen que no pueden recobrar su dinero, ¿no? Finalidad de la consulta, no. Empezamos a llenar desde causa externa. La causa externa es 07, que es la causa externa generada por lesión por agresión. Es un listado, la 01 es una cosa, la 02 es otra, la 03. En el RIPS, la causa externa de esta paciente, de doña Blanca, fue una lesión por agresión. ¿Y cuáles son los códigos de consulta? A ver si me salen acá. Código CIE 10. Toca volver a salirme de aquí. Códigos. Aquí está. Entonces, aquí están esos códigos de internacionales de enfermedades. Cada enfermedad, cada diagnóstico, una lesión en un codo, una lesión en el hombro, una enfermedad del ojo, una enfermedad del corazón, la apendicitis, la colecistitis, una infección urinaria, una ruptura de un ligamento de la rodilla. Todas las enfermedades tienen su código. Y como les digo, para
registrar una gripa, puede que 5 médicos llamen esa gripa de 5 formas diferentes, entonces va a ser muy complicado saber al final qué era, ¿cierto? Y si ese paciente se va de una institución a otra, pues va a ser muy complicado. Por eso existen unos códigos, son unos códigos internacionales. Y el paciente se va con su código y si está aquí o si está en cualquier institución de salud en el mundo, ese código tendrá un significado. Los médicos no es que nos aprendamos esos códigos, nos aprendemos 10 o 15 códigos. Yo, por ejemplo, estos códigos de ataque con agente químico no me los sé. Uno se aprende el de hipertensión, el de diabetes, el de dolor lumbar, el de diarrea, el de neumonía. Ya uno se los aprende porque son muy repetitivos, pero otros códigos de enfermedades que normalmente no manejamos no nos acordamos. Tenemos que buscarlos. Generalmente en las historias clínicas hay un enlace a una página Excel donde nos salen todos los códigos y uno ahí, claramente. Entonces, miren, por ejemplo, una quemadura en la cabeza y el cuello tiene estos 4 códigos. El T204, corrosión de la cabeza y del cuello en un grado que no se especifica. T205, corrosión de la cabeza y el cuello en primer grado. T206, corrosión de cabeza y cuello en segundo grado. Y T207, corrosión de la cabeza y del cuello en tercer grado. Recuerden que doña Blanca tuvo quemadura, corrosión en cabeza y cuello de segundo y de tercer grado. Luego vienen aquí quemadura y corrosión del tronco. T214, corrosión del tronco en un grado no especificado. T215, corrosión del tronco en un primer grado. T216, corrosión del tronco en un segundo grado. Este también lo tiene, porque tuvo en cara y en cuello de segundo y tercer grado y en el tórax, al parecer, de segundo grado. Y así siguen: corrosión del hombro y del miembro superior, corrosión de la muñeca y la mano, quemadura y corrosión del tobillo. Entonces, mire, T254 cuando compromete tobillo y pie, T255 tobillo y pie primer grado, ¿sí? Nosotros aquí sabemos claramente, porque lo leímos en la historia, que doña Blanca tuvo quemaduras en cara y cuello de segundo y tercer grado y quemaduras en el tórax, al parecer de segundo grado. Entonces aquí tenemos los códigos. ¿Cuáles serían los códigos de doña Blanca aquí? Entonces serían seguramente el T206, el T207 y el T216. Y luego hay unos códigos secundarios para saber, porque eso me dice, el paciente tuvo una quemadura. No sé si fue una quemadura accidental, una quemadura autoinfligida o una quemadura por un ataque. Hay otros códigos también que hablan del diagnóstico secundario, ¿cierto? Para saber y dejar en claro que esa quemadura fue producto de una violencia física. Entonces, aquí están estos códigos. El Y080, agresión por otros medios ocurrida en una vivienda. 081, ocurrida en una institución residencial. Y082, en un área administrativa pública. Bueno. Y083, una agresión ocurrida en un área de deporte. Y084, agresión por otros medios especificados ocurrida en una calle o carretera. Seguramente esta es la que nos interesa. Entonces nosotros tenemos 4 diagnósticos. Este es el último, pues, para aclarar que fue una agresión por violencia, pero ya tenemos los primeros, que fue quemadura de segundo grado en cara y cuello, quemadura de tercer grado en cara y cuello, quemadura de segundo grado en el tórax, y aclarar que fue una agresión ocurrida en la calle. Ese es la manera como yo voy a diligenciar ese formato. Entonces, ¿cómo me queda a mí ese folleto? ¿Cómo me queda a mí, perdón, ese RIPS? ¿Cierto? Vamos a buscarlo aquí.
Aquí está. Entonces así me queda el RIPS. Estos primeros datos, como les dije, no tienen, lo vamos a empezar a llenar desde causa externa, que es lesión por agresión. Entonces, código del diagnóstico principal, T206. Ese es el primer diagnóstico y me quiere decir que ese T206 es que tuvo una quemadura en cabeza y cuello de segundo grado, ¿cierto? También tiene un T207, que quiere decir que tiene quemadura en cabeza y cuello también de tercer grado, ¿sí? T216, que tiene quemadura en el tronco de segundo grado. Y el último código que tiene mi paciente se me hizo aquí, es el código Y084. Y ese código Y084 es el que me dice que mi paciente sufrió una agresión por medios no especificados ocurrida en una calle o carretera. Entonces, al final, con este formato de RIPS que se va en la remisión en cualquier institución de la misma ciudad, de otra ciudad, de otro país, el médico que recibe estos códigos entonces dice, tiene una quemadura en cara y cuello de segundo grado, también tiene en cara y cuello de tercer grado, tiene una quemadura en el tórax y también me queda claro que a esta paciente esas quemaduras le aparecieron por un acto violento que ocurrió en una calle. Para eso es el RIPS. Y aquí también queda, esta institución que recibió la paciente tiene la obligación de guardar este reporte 15 años según la normativa actual del ministerio. Las historias clínicas se deben guardar 15 años en las instituciones de salud. Entonces, en esta institución, con este reporte, queda una evidencia que se atendió tal día por un acto violento a una paciente y tuvo estos diagnósticos. Y también este RIPS se va, claro, como no, a ir si el paciente debe ser remitido probablemente a otra institución. Esas son la primera evidencia, el diligenciamiento de la ficha del Civigila, el punto 7, 8 y 9, y el diligenciamiento del RIPS. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es presentación de la activación de la ruta intersectorial. Cualquier agresión cometida en contra de una persona es una violación a sus derechos humanos y como tal involucra una responsabilidad estatal de respeto, garantía y protección que se refuerza e implica una máxima diligencia en la atención de cualquier caso de violencia. Siendo así, para esta última evidencia es preciso revisar el material de formación, notificación en Civigila y activación intersectorial, haciendo énfasis en el punto de la articulación intersectorial. Luego, a partir de una situación clínica, active la ruta intersectorial según su ubicación geográfica y la institución donde trabaja. Porque, como les digo, mi articulación intersectorial, si trabajo en un puesto de salud en la vereda Las Cruces del municipio de Condoto, así trabajo en el Hospital San Vicente Fundación de la ciudad de Medellín. La articulación intersectorial será muy diferente. En ambas instituciones deben tener presente que ese paciente tiene derecho a que se le restablezcan sus derechos de salud, pues a recibir una atención en salud completa y total, ¿cómo no? A que ese paciente tenga un restablecimiento de los derechos de protección, que se activen las rutas de protección con la policía, la fiscalía, en fin. Que a ese paciente se le restablezcan los derechos a la justicia, que este caso sea conocido por las autoridades y que
el victimario sea capturado y reciba la pena correspondiente. Este paciente tiene derecho, así esté en el Hospital Pablo Tobón, en el Hospital San Vicente Fundación, o esté en el puesto de salud de la vereda Las Cruces de Condoto. El derecho al trabajo será posterior, seguramente, pero los otros derechos a la protección, salud y justicia tendrán rutas diferentes. El paciente que está probablemente en el puesto de salud de la vereda Las Cruces, para su derecho a la salud tendrá que ser remitido al hospital de Condoto, el municipio de Condoto, el hospital de Condoto, para restablecer esos derechos, lo remitirá al hospital de Quibdó, donde hay especialistas, porque en Condoto solo hay médicos generales, y probablemente ese hospital en Quibdó, donde hay algunos especialistas, decide mandarlo a Medellín o a Montería o a Cali, donde haya especialistas en cirugía plástica, en psiquiatría, para que le terminen su tratamiento. Los derechos a la protección, probablemente allá en la vereda Las Cruces solo hay un inspector de policía, entonces la ruta intersectorial para la atención de un paciente víctima de ataque con agente clínico en la vereda Las Cruces será llamar y notificar al inspector de policía. Si estoy en Condoto, pues yo podré llamar a la estación de policía y vendrá a la estación de policía, pero allá no hay fiscalía, seguramente, ni medicina legal. Entonces, yo para restablecer esos derechos a la protección a través de la fiscalía y de medicina legal, bueno, medicina legal sería como más de la justicia, pero bueno, quizás lo tenga que remitir a Ismina y llamar yo a la fiscalía de Ismina, que es el municipio más grande y cercano a Condoto. Sí, me hago entender, dependiendo de la situación geográfica en la que yo me encuentro, mi ruta intersectorial será diferente. Sin embargo, todos los pacientes tienen derecho a todos a todo el restablecimiento de sus derechos, esté donde esté, ¿sí? Esté donde esté. Que aquí no tenemos el médico para manejarle esas quemaduras, pues, ¿dónde lo remite? ¿Cuál es la ruta? ¿Sí? Entonces, para hacer esa ruta, realice un mapeo, un directorio de instituciones que restablezcan los derechos de justicia, protección y salud que hay en su municipio. Colóquele su número de contacto y dirección. Haga el esquema de la ruta, cómo se activa la ruta intersectorial con justicia y protección, teniendo como caso específico el de Blanca. O sea, imagínense ustedes a recibir una paciente como Blanca, si ustedes me dicen, no, yo me encuentro aquí en el municipio del Tambo, en el Cauca, en el municipio del Charco, en el municipio de Barichara, en el municipio de San Gil. No, yo me encuentro aquí en Bogotá, yo me encuentro en Cali, ¿sí? ¿Cómo activaría usted esa ruta intersectorial buscando los servicios de justicia y protección para el caso específico de Blanca? Y realice una breve presentación en la que muestre cómo es esa ruta intersectorial en su lugar de residencia. Y deje claro cuáles son los números de contacto y la dirección de esa ruta intersectorial. El producto a entregar es la presentación de la activación de la ruta intersectorial. Puedo hacerlo en PowerPoint o en otra herramienta que estime conveniente. Hay muchas otras, pues para Canva y bueno, otras. La presentación debe contener los elementos necesarios para su elaboración, integrando el uso de convenciones, colores, rojos, flechas, iconos, ¿cierto? Y no debe tener más de 5 diapositivas. Entonces, esta segunda evidencia es la ruta intersectorial. La primera evidencia era si vigila y RIPS, lo hicimos. Esta segunda evidencia será de acuerdo al sitio donde ustedes trabajen,
en la cual vamos a implementar una ruta intersectorial y vamos a describir cómo la vamos a realizar. Y entregan una presentación de máximo 5 diapositivas. ¿Cuáles son los conceptos a recordar esta semana? Las violencias de género son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Se consideran una problemática de salud pública debido a las graves afectaciones que generan en las víctimas y a la cantidad de población afectada. Es fundamental disponer de información estadística confiable sobre las violencias de género con el fin de implementar y evaluar las políticas públicas que permitan el abordaje integral de estas violencias. Se requiere de un reporte inmediato y bien diligenciado de un evento de estos al sistema de vigilancia en salud pública si vigila, así como un registro adecuado de los códigos de enfermedad relacionados en el formato RIPS o Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. También es importante garantizar una atención integral a las víctimas y el acceso a sus derechos con la articulación intersectorial con justicia y protección. Otro concepto básico para recordar esta semana son los tipos de violencia, ¿no? Tenemos violencia física, definida como cualquier agresión mediante el uso de la fuerza u otro mecanismo que pueda ocasionar daños físicos internos o externos a la persona agredida y pone en riesgo o disminuye su integridad corporal. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpizas, empujones, sacudidas, estrujones, agresiones con objetos, líquidos, ácidos, álcalis u otras sustancias similares que entren en contacto con cualquier tejido humano. Entonces, el caso de violencia con agente químico es un tipo de violencia física. Un segundo tipo de violencia es la violencia psicológica, entendida como toda acción y omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de cualquier conducta que implique perjuicio, afectaciones en la salud psicológica, mental, la autodeterminación, la percepción de sí mismo o el desarrollo personal. La violencia sexual es todo acto o comportamiento sexual ejercido sobre una persona a través del uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física, psicológica o económica o cualquier tipo de mecanismo que anule o limite la voluntad personal, aprovechando las situaciones y condiciones de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Esa es la violencia sexual. Y la violencia económica es cualquier acto que desconozca o restrinja el derecho a los ingresos, a la propiedad, el uso y disfrute de bienes y servicios que tiene una persona o que atenta contra otros derechos económicos de la víctima, aprovechando las situaciones y condiciones de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Entonces, básicamente, la guía nos recuerda estos 4 tipos de violencia física, donde entra la violencia ejercida por un ataque con un agente químico, la violencia psicológica, la sexual y la económica. Los primeros auxilios psicológicos que vimos la semana pasada en realidad nos van a servir para cualquiera de estas violencias, para nosotros atender a una víctima de cualquiera de estas violencias. Las rutas de atención integral, que tiene que ver con la segunda evidencia esta semana. La ruta de atención integral para víctimas de violencias de género se entiende como el conjunto de acciones articuladas, es como una cadena, ¿sí? Es una ruta, ¿sí? Una ruta de atención, ¿cierto? Ese es en realidad el concepto que debemos tener una ruta intersectorial
La ruta de atención integral para víctimas de violencia de género se entiende como el conjunto de acciones articuladas que responden a la normativa para poder garantizar los derechos de las víctimas, su recuperación y su protección. Entonces, son todas esas acciones que garantizan la protección de la víctima, la recuperación y la restitución de sus derechos. Por eso, cuando vayan a hacer esa articulación intersectorial, no olviden cuáles son los derechos importantísimos que tiene una víctima de ataque por agente químico. El primero y más importante, un derecho a la salud, lo vimos la primera semana. Derecho a ser protegido, derecho a la justicia y derecho, digamos, a restablecerse en el trabajo, ¿cierto? Ese último, restitución de ese derecho, pues probablemente nos tome más tiempo, ¿cierto? Eso ya no será al principio, será ya cuando el paciente termine toda su atención, pero las otras tres primeras, sí, entonces yo construyendo mi ruta intersectorial, debo tener presente la restitución de como mínimo esos tres derechos: salud, protección y justicia. Son realmente los principales, considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género presentado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en cada territorio. Como les digo, depende si estoy en un centro de salud, en un hospital de primer nivel, en un hospital de segundo nivel, en una clínica particular, en un hospital de tercer nivel, o estoy en el hospital más grande, pues, de la región, en un cuarto nivel. Dependiendo del territorio y de la disponibilidad institucional, la ruta intersectorial se va a construir con las entidades presentes en ese territorio. Entidades que respondan al derecho a la salud, a la protección y a la justicia. También al trabajo, pero ese será posterior. En el marco del abordaje integral de las violencias de género, el Ministerio de Salud y Protección Social desarrolla acciones para el fortalecimiento institucional y el apoyo técnico a los departamentos, distritos y municipios priorizados para la construcción de rutas intersectoriales para la atención integral a víctimas de violencias de género, con énfasis en las violencias sexuales. Este era el tema de hoy, mis estimados aprendices. Como les dije, ya repasamos las normas y los derechos de una víctima que tienen que ver con su salud, su protección, la justicia y el trabajo. Repasamos la atención médica del paciente, qué hacer a nivel prehospitalario, cómo proteger al paciente, retirarlo de la agresión, retirarlo del químico, protegerlo de iniciar rápidamente el lavado, evaluar la lesión, manejar el dolor. Bueno, vimos y sabemos cómo evaluar un paciente de estos con la mnemotecnia ABCDE. Aprendimos cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando yo voy a tomar elementos de material probatorio, qué cuidados debo tener, cómo lo debo embalar, cómo debo proteger esos elementos, cómo los debo manipular. Aprendimos los primeros auxilios psicológicos, también con la mnemotecnia ABCDE, de escucha activa, de respiración, categorización de necesidades, en fin. Y en esta última semana aprendimos a reportar el caso ante el CIVIGILA, a diligenciar adecuadamente el RIPS cuando me esté enfrentando a un paciente con estas circunstancias. Y aprendimos a tener presente esa ruta intersectorial, ¿cierto? Eso fue realmente lo que
lo que aprendimos. Esta era pues la última semana del curso. Espero que les haya parecido interesante, que puedan avanzar pues con las evidencias que les hacen falta, que las terminen todas, ¿cierto? Terminen las evidencias. Recuerden que hasta las 12 de la noche del día 29 se les van a recibir estas evidencias y espero que todos pues obtengan su certificación del curso. Los invito pues a que sigamos conectados hasta el día 31, hasta el día 29 recibiendo sus evidencias y a que terminen adecuadamente este curso. Les agradezco mucho el seguimiento de las sesiones, la conexión con esta última sesión, pues tuvo los problemas, bueno, con esta y la de la semana pasada, los problemas de la plataforma Sayuna que se salen de mi control, pero igual pues estamos haciendo las sesiones y estamos cumpliendo. Así que bueno, hasta el próximo curso que quieran ustedes hacer y que yo me encuentre como instructor y espero leerlos en las evidencias. Muchas gracias y hasta pronto.